Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Sí les pido por favor a todos mis estudiantes que se suscriban a este canal para poder llevar al mismo tiempo un control de la presencia de ustedes en estos videos que les está sirviendo, les va a servir para los diferentes temas de sus clases. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el estudio de la interacción de los linfocitos. Le volvemos a hablar otra vez de los linfocitos. Acuérdense ustedes que en el video anterior estuvimos hablando sobre la importancia de estos linfocitos en la respuesta inmune específica adaptativa. Una característica del fenómeno de la restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad es la aloreactividad. Una gran proporción de los linfocitos T de un individuo son capaces de reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de otro individuo de su misma especie, entonces antigénicamente distintas de las suyas, sin que medie la inmunidad previa. El linfocito nota la diferencia con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad e interpreta que se trata de su propio complejo mayor de histocompatibilidad, que lleva incorporado un péptido antigénico. Este fenómeno es la base del rechazo agudo del trasplante. Si nos acordamos un poco de la clase del video pasado, estuvimos comentando que el ser humano y los animales tienen genes en su ADN. Este gen que va a codificar las proteínas de las que estamos comentando sería el gen del CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Si se acuerdan ustedes, comentamos que hay tres tipos de... Bueno, el gen CMH va a codificar tres proteínas. Entonces sería el CMH antígeno de clase 1, CMH antígeno de clase 2 y CMH antígeno de clase 3. Aquí nos interesa a nosotros nada más el 1 y el 2, porque van a tener una importancia dentro de la respuesta inmune y como mencionamos en la anterior diapositiva, que es importante para la presentación de los péptidos antigénicos que son degradados. Si se acuerdan ustedes, hablamos que esa degradación de estos antígenos va a ser llevada a cabo por mecanismos dependientes e independientes de oxígeno. Si en dado caso tenemos la presencia de una bacteria, vamos a ver que es fagocitada por un macrófago, que es una célula presentadora de antígeno, y este antígeno o esta proteína es degradada posteriormente a péptidos por los mecanismos dependientes e independientes de oxígeno. Y estos péptidos van a ser llevados a la superficie de la membrana del macrófago por medio de esta proteína. Pero acuérdense que hablamos que tenemos dos tipos, el CMH antígeno de clase 1 y el clase 2. ¿Quién va a transportar esta molécula solamente para bacterias o antígenos extracelulares va a ser el CMH antígeno de clase 2? No se les olvide, CMH antígeno de clase 2 va a transportar péptidos de bacterias. Vamos a hablar de bacterias extracelulares. Entonces el receptor de las células T, ya lo comentamos en el video anterior, se le va a conocer como a este complejo RCT o receptor de células T. Es bastante similar bioquímica, funcional y genéticamente a las inmunoglobulinas. Son moléculas que varían en su composición química para adaptarse a antígenos concretos y uniéndose de modo específico. No obstante, son moléculas totalmente distintas codificadas por genes diferentes. El RCT, el receptor de células T, como lo mencionamos en la clase pasada, va a estar presente, ¿sí?, en la membrana citoplasmática de los linfocitos T
En este caso estamos hablando de que el CMH antígeno de clase 2 presenta un péptido de bacterias extracelulares, lo van a presentar al RCT. En este caso tenemos otro receptor importante dentro de este complejo, que es el CD4 positivo de los linfocitos T cooperadores. Entonces, el RCT es un heterodímero compuesto por dos cadenas polipeptídicas distintas unidas por un enlace. Siempre se presenta como una molécula integral de la membrana plasmática del linfocito T. No existen formas solubles, es decir, tiene una porción extracelular, otra transmembrana y una cola intracitoplasmática. El RCT, el receptor de células T, reconoce un fragmento peptídico, como lo acabamos de mencionar, del antígeno unido a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, asociado al dímero RCT, el receptor de células T. Entonces se encuentra un complejo de moléculas encabezado dentro de este receptor de células T. Tenemos el CD3, el cual está involucrado en la transmisión de la señal de activación a través de la membrana plasmática y es un marcador característico, en este caso, de los linfocitos T cooperadores. Seguimos. Tenemos el término sinapsis inmunológica, que se va a denominar al conjunto de interacciones que se producen entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, con la finalidad de producir la activación de los linfocitos T y poner así en marcha la respuesta inmune. Esas interacciones consisten principalmente en señales recibidas por receptores de membrana. Entonces, no se les olvide lo que es la sinapsis inmunológica, que es un conjunto de interacciones que se van a producir entre el linfocito T y en este caso la célula presentadora de antígeno. Secuencia de la sinapsis inmunológica. En primer término, tiene lugar el reconocimiento específico por el receptor de células T del antígeno presentado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Tras este reconocimiento antigénico, se produce la transducción de la primera señal de activación mediada por el receptor CD3. Sin embargo, para la activación completa del linfocito T es totalmente necesario que se produzca una segunda señal o señal coestimuladora. La segunda señal coestimuladora antigénica se produce tras la interacción entre el receptor CD28 del linfocito T y el B7, entre paréntesis, conocido también como CD8 o CD86, de la célula presentadora de antígeno. Hasta tal punto es totalmente necesaria esta interacción para la activación del linfocito T, que si no se sucede, se produce el fenómeno de anergia, o sea, no habría en ese caso respuesta por parte de los linfocitos, entrando el linfocito en apoptosis, ¿sí? Una muerte celular programada. Solo podrá activarse una célula T si ambas señales TCR-CD3 y CD28 están presentes, no se les olvide. Resumiendo, vamos nosotros a mencionar que es importante, como lo hemos estado comentando, los receptores de membrana son importantes para que se dé esta señalización como la sinapsis, como acabamos de mencionar. Pero es importante que se lleve a cabo esta acepción y recepción, ¿sí?, de todos los receptores que van a conformar el complejo receptor de células T para que se activen y para que se conviertan en células efectoras. Es importante, vuelvo a repetir, esta sinapsis y esta interacción entre los linfocitos y sus correspondientes receptores, tanto de las células presentadoras de antígeno, como es en este caso el CMH, esta proteína que va a ser codificada por el gen
CMH que se encuentra en el ADN de todas las células de los individuos humanos y animales. Entonces, aquí dejamos esta plática y para la siguiente le damos continuidad a la respuesta inmune ante un proceso infeccioso bacteriano. Muy buenas noches y estamos en espera de su participación por parte de ustedes. Hasta luego.